Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Fran Basi. Dar las gracias a las personas que seguís mi canal y hoy os traigo una nueva propuesta o un nuevo vídeo con qué son los navegadores y el tipo de navegadores que hay en este mundo, que hay distintos navegadores. Así que lo vamos a explicar a través de una diapositiva y después lo vamos a ver en el ordenador. Así que vamos a ello. Bien, ¿qué son los navegadores y el tipo de navegadores que hay hoy día en el mercado? Bien, lo voy a decir con mis palabras, ustedes lo podéis seguir leyendo. Bien, ¿qué es un navegador? Un navegador es una aplicación o un software, bien, normalmente viene preinstalado cuando compramos una computadora. Hoy día con sistema operativo Windows 10 o Windows 11 ya viene preinstalado el navegador, por ejemplo, Internet Explorer. Viene preinstalado ya en el equipo. Eh, si ya queremos otro navegador web, por ejemplo, o explorador, se le puede llamar también explorador, como es Google Chrome o Mozilla Firefox, Opera, se puede descargar de internet, vía internet, son totalmente gratuitos y se descargan fácilmente. En los navegadores viene incorporado lo que es el buscador, en este caso puede ser el buscador de Google, de Bing, de Yahoo. No podemos tener un, un buscador de este estilo sin tener antes un navegador. En los navegadores nos sirven para buscar, por ejemplo, direcciones web. En la barra del buscador que trae arriba, que después lo vamos a ver con ejemplos, en la URL ese es el buscador. En mi caso yo tengo el buscador de Google, como puede ser Bing o puede ser Yahoo, con el que te vea más cómodo. La URL es como, digamos, si no sabemos la página web, su URL en el caso de Google Chrome es www.googlechrome, o queremos buscar, por ejemplo, Amazon o eBay, AliExpress, si no sabemos su URL, no podemos entrar a verlo. Bien, también lo podemos buscar en el buscador, aunque pongamos la palabra Amazon o eBay, ya nos redirige, digamos, a esa página web, a ese destino. Bien, algunos, como nos aparece aquí, algunos ya vienen instalados o preinstalados. Cuando compramos una computadora, un ordenador, si ya viene incorporado el sistema operativo, nos viene Internet Explorer. Fuera parte que queramos descargarnos Chrome o Safari o Opera. Bien, vamos a ver la siguiente página. Diferencia entre navegador y buscador. Lo que acabamos de indicar, los navegadores son programas, ya vienen en la computadora en el caso de Internet Explorer, y si queremos uno fuera parte como Google Chrome, eso ya lo tendremos que descargar. Esto es prácticamente lo que hemos estado comentando. No podemos tener el buscador de Bing o Yahoo sin tener antes un navegador preinstalado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ejemplo de navegador web. Aquí no los he puesto todos, he puesto algunos, no por eso los demás no son importantes. Para mí son todos importantes, que cada fabricante se esfuerza hoy día porque su navegador
sea hoy día más ligero, más rápido, ocupe menos en disco duro, como, en fin, para que sea más ágil. Tenemos Google Chrome, tenemos Internet Explorer, tenemos Mozilla, Apple Safari, que es para ordenadores Apple, y Opera. Opera, como nos pone aquí, ocupa poco espacio. ¿Entiendes? No sé lo que pensará en cada navegador, pero por poner un ejemplo, cuando nos referimos a ágil o más rápido, por el tema del espacio que ocupa cada uno en disco. Como acabo de repetir, no conozco cada navegador lo que pesa en sí. Pero, por ejemplo, si Google Chrome pesa, por ejemplo, 4 gigas en disco duro, que, donde se almacena, que está ocupando ese lugar en el disco duro, y Opera a lo mejor ocupa 2 gigas en disco duro, obviamente Opera es más ligero a la hora de navegar. Al pesar poco es más ligero, pero como acabo de repetir, hoy en día los fabricantes se esfuerzan mucho en la creación de sus exploradores o navegadores web, como le queráis llamar. Ahora vamos a ver en pantalla, porque hasta aquí es breve, pero por lo menos para que sepamos que es un navegador y los tipos de navegadores que hay, la diferencia entre un navegador y una barra de buscador. El navegador, hemos dicho, puede ser Google Chrome, Internet Explorer. Internet Explorer era antiguamente, ahora es Edge, que viene nuevo con los sistemas operativos, pero es Internet Explorer, pero con el nombre de Edge. La siguiente diapositiva no tenemos porque aquí, como he dicho, es breve, pero conciso, como se suele decir, y vamos a pasar a verlo mejor en pantalla. En mi caso vamos a entrar en Google Chrome para explicar un poco lo que es la URL, lo que es el buscador. Google Chrome sería el navegador. Accedemos. Esta sería la barra de búsqueda. Si no sabemos la URL que está aquí arriba, introducir URL, lo buscaremos a través de la barra esta del buscador. Y esto, donde pone la URL, esta barra de buscador, aquí veis la G de Google. Esa bien puede ser la barra de buscador de Google, de Bing, Yahoo, o la que más cómodamente trabajáis. En mi caso, uso Google. No sabéis la página, la URL, que es como la matrícula de un coche. Por ejemplo, queréis buscar la página web de Amazon. ¿Y qué URL es? Si no lo sabes, lo pone aquí en la barra esta de buscador. Amazon. Y aquí nos aparece la URL. Es https://www.amazon.es. Si no sabes esto, no puedes buscarlo aquí en la barra del buscador, en este caso de Google. Esto es la URL. Recurso de localización uniforme, me parece que es como la matrícula de un coche. Bien, cerramos y vamos a entrar en otro navegador. En este caso, Edge, que es el antiguo Internet Explorer de toda la vida, pero con el nombre ahora de Edge. Navegador. Por velocidad, como he indicado. Hoy en día los fabricantes se esfuerzan cada uno porque su navegador sea el más competitivo, el más veloz, el que menos pesa en disco duro, pero a la hora de buscar, por ejemplo, naturaleza, ¿eh?
Se ve rápido. Va ágil, como yo digo. Vamos a meter en Firefox. Si la Firefox. He abierto aquí dos ventanas. Naturaleza. Aceptamos. Ya depende también la velocidad. Todo depende también de muchos factores también. La disponibilidad en disco duro. Según la memoria RAM. Cuanto más memoria RAM, también irá más veloz, a más velocidad. Pero que hoy en día cualquier navegador es muy ágil. Por ejemplo, Opera. Este navegador no lo suelo usar nunca, la verdad. Naturaleza, vamos a buscar. Hay también un ordenador, Wikipedia. ¿Veis? No está mal. Pero claro, sobre gusto no hay nada escrito. Yo en mi caso uso el Google Chrome. Pero espero que os haya quedado claro lo que es un navegador. La barra de búsqueda y la barra de buscador. Que en este caso puede ser Google, Bing o Yahoo. Esto es para la URL. Si no sabes la URL, te vas aquí a búsqueda, pones el sitio web que quieras ver. Pero para que lo podáis distinguir y sepáis qué función tiene cada uno. Bien, si os gustan mis vídeos, se podéis suscribir, es gratuito, como he indicado otras veces. Dar a la campanita para que cuando haga nuevos vídeos se os notifica directamente. Dar un like si os gusta, o si no os gusta también le podéis dar que no os gusta. No hay problema. Compartirlo si os gusta, lo podéis compartir con otras redes, con amistades, con familiares. Comentarios, si tenéis que escribir algún tipo de comentario, siempre es bueno. O si queréis hacerme una propuesta de que grabe algo, a lo mejor otro vídeo de otro tipo, sobre informática básica, o pues me hacéis la propuesta y lo podemos hacer. Ya iré abriendo más listas del canal. Poco a poco, lo que pasa es que quiero ir subiendo más de informática básica porque la informática es un mundo muy extenso y me gustaría que sepáis todo lo que yo sé de mis conocimientos. Espero que os guste y nada, muchas gracias por estar en mi canal. Nos vemos la próxima.